Hola a todos, bienvenidos a esta jornada de compartirnos aquí en esta instancia de reflexión. Hoy día nos convoca Sebastián Ermita con los mapas de conciencia, algo que viene ahí del budismo. Seba es educador en meditación, terapeuta ayurveda y también parte de la escuelita Kiran. Así que feliz de compartirnos hoy en esta jornada. Espero que todos estén con sus tecitos, sus agüitas ahí. Y bueno, cuando quieran ahí, mandan sus preguntas por el chat o levantan la mano. O me imagino que también al final va a haber una instancia de preguntas. Así que eso. Dele nomás pues. Con todo. Gracias, Liz. Y gracias, Vida, gracias a cada uno de quien está acá presente. Y gracias a la Escuelita Quirón por esta oportunidad. Siempre es lindo tener la posibilidad de interpretar y dialogar con el Dharma y con estos saberes. Está bueno conocer a los vecinos también. Cualquier preguntita, y como decía la Liz, de repente me voy un poco embolada, hablo muy rápido, mezclo conceptos de muchas partes, entonces me paran nomás, así como, ¿y qué dijiste esta cuestión? Y eso, sobre todo, desmutense nomás, ¿ya? Y al final vamos a también dar un espacio de preguntas. No sé cuánto va a durar. ¿Cuánto tiempo tenemos, Liz? Yo creo que 1 hora y media, 2 horas máximo, ¿está bien? Ya, súper. Sí. Y bueno, vamos a ver algunas cositas que por ahí puede que sean algo incómodas para el ego, o el ego, porque cuando uno estudia estos mapas, lo primero que sucede es, ¿dónde estoy? ¿Cuál es el territorio que estoy explorando ahora? Y es vital saber que al momento de la práctica misma, desde el budismo es principalmente practicar meditación y con muchísimas técnicas distintas. Pero justamente eso es lo que no hay que hacer. Al momento de la práctica hay que soltar esta idea de dónde estoy. O sea, en el momento del cotidiano hay que soltar esta idea de qué está pasando en mí. Sí, de repente hay que verlo, hay que ir a ver ahí cuando uno está medio perdido, pero principalmente la propuesta es mostrar que existe un camino y mostrar cuáles son los recursos más propicios, según estos estudios, para qué herramientas utilizar, qué recursos utilizar para cada momento del camino, para cada etapa, y luego soltarlos. Porque finalmente esto se trata de conocer la totalidad en el corazón. Y es así de simple. Es así de simple, pero también así de complejo, por eso necesitamos estos mapas. Hoy día vamos a estar mezclando 3 mapas, no 2, 3. 2 budistas que vienen de el siglo V aproximadamente, desde Sri Lanka, desde un chiquillo que se llama Buddhaghosa. Y Buddhaghosa lo que hizo fue recopilar, viajar por el mundo, por sudeste asiático en este caso, y recopilar distintas experiencias de distintos maestros, distintas técnicas, y tratar de trazar con la mayor nitidez posible cuál es el camino que te lleva de aquí hacia la iluminación. Y también tratar de definir qué es iluminación. Desde este punto de acá, hoy en día se trata de definir como sacándole el misticismo y principalmente comprendiendo que es un cambio de perspectiva. Un cambio de perspectiva donde yo reconozco mi identidad como total y no dejo nada fuera de mi corazón. Así que vamos a estar hablando un poquito de qué significa todo esto. Voy a compartirles aquí una
presentación que hice con mucho cariño para que se puedan entender mejor algunas cositas. Entonces vamos a estar hablando de estos dos mapas. Uno de ellos es, bueno, no solamente vamos a estar hablando de esos dos mapas de Buddhaghosa, sino que vamos a estar hablando de la reinterpretación moderna del budismo epistemológico, budismo contemporáneo, budismo pragmático, como que le han puesto hartos nombres a cómo se vive el budismo hoy en día desde este lado. Y para entenderlo, o sea, para entender por qué pasó esto, es como lo mismo que pasó con la psicología, o lo mismo que pasó con el budismo en otras partes del mundo. Cuando el budismo llegó a Japón, cuando el budismo llegó a India, perdón, a China, tomó otras cualidades, otros matices, otros atributos. Y eso hizo que la práctica en sí misma cambiase. Y cuando llega a Occidente, y cuando se junta con nuestra época moderna, entonces también cambia y toma esta nueva forma, principalmente una suerte de matrimonio con la neurociencia, y lo que vamos a estar viendo hoy día entonces son trabajos de científicos que hicieron también este camino, que se preguntaron, vamos a ver si es posible hacer esta cuestión, y se metieron de cabeza a monasterios con distintos maestros, y dicen ellos, estaba estudiando la mente desde afuera, desde carrera universitaria neurocientífica, y quería también estudiarla desde adentro, porque sentía que me faltaban piezas para completar el puzzle. Y desde ahí que hicieron esta mixtura, dijeron, entonces para explicar mejor el camino, que estos mapas sí son correctos, pero si vamos a los textos clásicos nadie los va a entender hoy en día, entonces es una necesidad de reinterpretación, y aquí es básicamente la reinterpretación de la reinterpretación, porque es lo que yo les voy a contar de cómo, de las conclusiones que yo he sacado de esto. Y por otro lado, también sentía que faltaba algo que se lo ponía a la Ayurveda como una pieza tan clave, que era la parte de cómo el cuerpo influye en todo esto, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esto que podríamos decir que son las partes importantes del abecedario a saber antes de empezar el camino. Por un lado existe el cuerpo, los 5 niveles de la mente, nuestras emociones y nuestras acciones. Y todo influye en el todo. O sea, mi cuerpo, que tiene unas ciertas características de nacimiento, que tiene una cierta tonicidad muscular, que tiene un cierto porte, que tiene un cierto color, una cierta raza, influye sí o sí en cómo nos percibimos a nosotros mismos, influye en nuestra identidad, influye en nuestro cotidiano, nuestra fisiología, cómo está, por ejemplo, nuestra digestión, si dormimos bien, dormimos mal, si nos duele algo, todo eso va a influir en la mente. Entonces, una pieza clave acá que falta mucho en la espiritualidad en general es ponerle muchísimo cariño al cuerpo. Como antes de empezar el camino incluso, sanar tu cuerpo lo más que puedas. Llevarlo a un estado de plenitud. Un estado de tal plenitud que la mente se sienta feliz solo por el hecho de estar. Como que hay un contentamiento de base. Si hay irritación, y esto como está en un diálogo constante, la mente también va a influenciar, y mis pensamientos, digamos, van a influenciar en mi cuerpo. Si yo estoy con rabia todo el día, eso va a irritar mi cuerpo. Si yo estoy con pena todo el día, eso va a generar mayor pesadez en mi cuerpo. Si yo me alimento con alimentos pesados, eso va a generar pesadez en mi mente. Si yo me alimento con alimentos muy picantes y como rápido y apurado, eso va a generar tanto en mi cuerpo como en mi mente calor, finalmente. Va a generar agitación. Entonces, muchas veces el camino se hace tan difícil y podría ser tan fácil
no tan fácil, pero podría ser mucho más fácil solo por el hecho de sanar nuestro cuerpo. Entonces aquí no tenemos que... aquí hay una trampa gigante que no nos damos cuenta que estamos enfermos. No nos damos cuenta que nuestro cuerpo está en un desequilibrio bastante alarmante hoy en día, sobre todo pasando tanto tiempo en la casa, viviendo en las ciudades. No sé si sabían, pero Chile es el país más hipomóvil. Hipomóvil significa, es peor que sedentario, es casi con un movimiento nulo durante el día. Entonces Chile es el país más hipomóvil del mundo, es el país que menos se mueve del mundo. Y se ha visto cómo la hipomovilidad aumenta en un 300% el, eh, el desarrollo de enfermedades de todo tipo, partiendo por obesidad, después diabetes, enfermedades musculoesqueléticas, neurodegenerativas. Entonces eso tiene una influencia fuertísima en nuestra mente, fuertísima. Y desde aquí la Ayurveda nos dice, primero parte aprendiendo a ir al baño. O sea, ni siquiera eso yo creo que sabemos. Aprendiendo a ir al baño, aprendiendo a dormir. Hay que tener un buen sueño antes de despertar. Si uno quiere despertar así vital, con energía, y más fácilmente, en el sentido literal y más figurativo, místico, es vital aprender a dormir. Entonces, este es como el paso A. De hecho, tenemos dos laberintos en el cuerpo. Uno es nuestro cerebro, un poco más bien enrollado, enroscado, bien difícil de transitar por ese lugar. Y otro es nuestros intestinos, que tiene como es un camino, es medio enredado más o menos, un poco difícil, pero tiene un camino, una entrada y una salida. Entonces, primero resolvamos el acertijo fácil. Primero resolvamos este acertijo fácil. Y no es tan fácil, sobre todo hoy por hoy, porque implica un desaprender de lo más básico que creo que ya sabía, que lo he hecho durante toda mi vida. Es un cambiar de una programación que viene desde culturalmente y desde nuestros padres, que dábamos por obvio que lo estábamos haciendo bien. Entonces, partir la meditación, la recomendación aquí es partir la meditación en el cotidiano, preguntándonos como todo el rato, es como un juego, una suerte de juego, es como, ok, ¿cómo está mi postura? ¿Estoy respirando bien? ¿Tengo ganas de ir al baño? Sí, ya, voy al baño. ¿Tengo ganas de, cómo estoy respirando? Superficialmente, ya, respiro un poco más profundo. ¿Me duele algo? Entonces, ya, ¿por qué me duele algo? Muevo, movilizo el cuerpo. Ese movimiento ya va a generar un mayor bienestar en la mente. Y va a ser mucho más fácil después hacer cualquier tipo de práctica, estudio, composición, va a fluir simplemente. Está interconectado. Así nuestras emociones van a ser también más claras, más tranquilas, y eh, vamos a hacer esta cuestión más fácil. Entonces eso como para partir. Y esto también viene de la Ayurveda, que no está muy alejado del budismo, porque el budismo basa o sea, Buda vivió en India, nació en India, y estudió con maestros que sabían Ayurveda y que sabían Samkhya, que es la filosofía en la cual la Ayurveda basa parte de su conocimiento. Entonces, alejados no estamos. Y es parte de lo que se dejó fuera en el budismo, entonces relativamente fuera, se explica de otra manera, sobre todo en el budismo más contemporáneo que se mezcla con la neurociencia, pero finalmente es lo mismo y vamos a mezclar un poquito de los dos. Lo importante acá no es qué viene de dónde, sino entender el asunto. Y por un lado, claro, como decíamos, nuestro cuerpo influye en todo en nuestra mente, por eso también está aquí.
es parte de nuestra mente, es parte de nuestra memoria. No sabemos, es como si lo tratamos de separar, pero en verdad están como intrínsecamente, están como unidos como si fuesen eh, un cordel, como un tejido muy fino. Y aquí por un lado tenemos la mente sensitiva, que se llama manas. Está bueno también aprender nuevos conceptos para pensar distinto. Manas, que es la mente que se encarga de sintetizar, de ordenar la información sensorial. Incluso también de ordenar como una piel interna de nuestras emociones y nuestros pensamientos. ¿Ya? Sencillo. Por otro lado está Ahamkara, que es el que se encarga es el llamado ego, que es a cada momento le da su cuota de identificación, y esa identificación de cada cuadro, cada segundo, puede variar en intensidad, obviamente, dependiendo de cómo eso se relacione conmigo, cómo se relaciona con mi atención, con mi yo y con mi memoria. Y, y la idea es, bueno, antes de decir cuál es la idea en general, hay que ver también Boogie. Entonces, Ahamkar es como la acción del yo, es como una parte interna que da un sentido de linealidad, de continuación, y que me hace sentir que cuando tenía 5 años y ahora soy la misma persona, ¿ya? Como que hila la historia, hila el cuento. Por otro lado está Budi, que es lo que nos diferencia en gran parte de los animales, es nuestra gran capacidad de memoria, es donde están alojados nuestros programas internos, es nuestro inconsciente, y, y estos programas que están alojados ahí se llaman samskaras, desde aquí. Los samskaras, además que lo han escuchado por ahí por allá, es bien famoso el término, son estas reacciones constantes que están sucediendo dependiendo de la configuración elemental que exista en este momento. Esto quiere decir que a cada segundo, incluso ahora, cada segundo de nuestra vida, estamos reaccionando ante lo que en este momento está sucediendo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a mi memoria. Es una reacción casi inmediata, es muy veloz, y que es la reacción lunar, podríamos decir, es la reacción aprendida. Esto que podríamos sintetizar en me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, más, menos. Y, y Chitam es aquello que observa, es lo que llamamos atención y conciencia periférica, aunque es principalmente atención. Es aquello que se puede mover entre las distintas partes de nosotros y que puede ir observando tanto la mente sensitiva, puede ir observando o infiriendo estas reacciones de Budi, estos samskaras de Budi. No puede ver el inconsciente y la programación en sí misma, ya vamos a hablar por qué, pero sí puede inferirlo a través de la reacción, esta reacción placentera o displacentera que existe en cada momento. Y puede ver el sentido del yo que aparece la identificación, que aparece el orgullo, que aparece, sí, yo soy eso, y obviamente puede ver también el cuerpo. Entonces, la idea de esto es que de todo el camino, como de todo el mapa, en sí es que podamos ver en un primer momento cómo funciona esto en su totalidad, cómo funciona esto en su sistemática, ¿ya? Cómo es que estas distintas partes de mí mueven mi vida, y yo, ¿qué cuento tengo que hacer ahí? ¿Cómo genero un movimiento en esto?
puedo transformar sobre todo los samskaras, que es lo que importa, cómo puedo transformar esta memoria para que esta memoria sea más universal, si se quiere. Bien, vamos a seguir hablando un poquito de esto, pero necesitamos más, algo más de vocabulario, de abecedario. Entonces, Chitam es la atención y la conciencia periférica. ¿Ok? Sin embargo, es más la atención, hoy por hoy, en el ser humano, y la conciencia periférica es, va apareciendo o la vamos desarrollando, va creciendo en nitidez a medida que vamos trabajando la meditación. La atención tiene ciertas características bien interesantes, que una de ellas es que está mucho más asociada al sentido del yo. Esto quiere decir que cuando estoy muy atento o muy vigilante, entonces estoy también con un alto sentido de qué es lo que me está pasando a mí, cómo esto me está sucediendo a mí. Cuando ustedes están escuchando esto, están con la atención asociada a algún órgano de los sentidos, en este caso su oído, y están poniendo atención en esto, y entonces están dialogando con su inconsciente, con su programación interna, con su buddhi, con su memoria, cómo esto me está afectando a mí. Y esto pasa a una velocidad rapidísima, es constantemente, sin parar. Entonces nuestra atención es como nuestro sol, ¿ya? Es como nuestro ojo abierto, es lo que estamos viendo con mayor claridad en este momento. Y es aquello que aísla, analiza y procesa la información más lenta. Y es chiquitita en general. Y usualmente no sabemos utilizarla. De hecho, uno de los mapas lo que muestra es qué pasa con el chitam, qué pasa con la atención y la conciencia periférica a medida que vamos desarrollando nuestra atención, a medida que vamos desarrollando nuestra concentración, podríamos decir. Entonces, se dice, este primer mapa va de 1 a 10, y se dice que las personas que tienen más concentración que, por ejemplo, puede ser un músico, un chef, eh, alguien que trabaja en control aéreo, o personas que están, no sé, leyendo mucho, algún filósofo, que están todo el día así como con la atención puesta en algo, escribiendo ahí todo el rato, trabajando la mente, sin meditación se puede llegar a un nivel 4 o un nivel 5. ¿Ya? Y que ya de esos números para adelante solamente se puede llegar a través de la meditación, porque lo que hay que hacer es trabajar también la conciencia periférica para poder desarrollar una mayor capacidad de estabilidad en nuestra atención. ¿Por qué queremos desarrollar estabilidad en la atención? Para poder observar con claridad. Si eso es todo lo que busca el budismo, es mira para conocerte, mira para conocer la realidad, pero mira bien. Entonces, lo que sucede es que no sabemos utilizar bien esto, no sabemos utilizar nuestra atención y nuestra conciencia periférica. Es como si tuviésemos como si a un niño lo pusiesen solo en con el telescopio ALMA, este telescopio gigantesco que está en el norte de Chile, y al niño le dieses café, un café así expreso, bien cargado, el niño, ¿qué va a hacer? Va a ponerse con el telescopio a jugar así para todos lados, rápido, moverlo así. ¿Y cómo se van a ver las estrellas? ¿Cómo se va a ver el mundo? Se va a ver una cuestión toda borrosa. Va a destruir el telescopio o se va a poner a hacer otra cosa. Entonces, para el budismo, eso es lo que sucede hoy en día. Así es como estamos viviendo, así es como ve el ser humano en general. Como un niño chico con una tecnología altísima que no la sabemos utilizar.
Y todo el rollo se trata de aprender a utilizar estas dos capacidades que, si no se han dado cuenta, son las maneras que tenemos de relacionarnos con el mundo. Son las maneras que tenemos cuando la atención y la conciencia periférica se asocian en algún sentido, tanto interno como externo, es como nos relacionamos con nosotros y con el mundo. Es a través de lo cual interpretamos, en conjunción con nuestra memoria, por supuesto, y con nuestro ahankara, y con todo lo que vimos anteriormente. Entonces, lo que pasa cuando comenzamos a desarrollar conciencia periférica, que es la conciencia periférica, es todo lo que está en segundo plano en este momento, de lo que eres consciente, pero está en segundo plano. Entonces, ahora me estás escuchando probablemente con tu atención porque necesitas digerir mejor las palabras, que es algo complejo, como algo que es nuevo. Entonces, que necesitas poner tu atención ahí para poder entender. Y la conciencia periférica es lo que está en segundo plano. Entonces, es cómo se siente, por ejemplo, el peso de tu cuerpo en la silla, los sonidos que hay por ahí y por allá, alguna incomodidad o placer físico, y así. Y, y para el budismo no la tenemos tan desarrollada, esta conciencia periférica. Es más bien algo pobre en el ser humano contemporáneo. Y, y la invitación es a desarrollarla, pero el desarrollo de esta, lo que sucede es que vamos a estar mucho más, vamos a ver con mucha mayor claridad nuestro inconsciente. Primero nuestro inconsciente más consciente, ese inconsciente que básicamente son esas cosas que dejamos debajo de la alfombra, esas cosas que nos hacemos los lesos y no queríamos ver. Eso es lo primero que comienza a aparecer cuando empiezo a desarrollar una conciencia periférica. Eh, y es un cambio, esto es un cambio de hábito de nuestra mente, finalmente. Es un cambio de hábito de cómo vemos las cosas. Y es súper interesante lo que sucede cuando empieza a desarrollarse esto, porque al tener las características de ser holística, de ser relacional, de ser contextual y estar menos influenciada con el sentido del yo, entonces genera que yo esté mirando sin identificarme tanto con lo que está sucediendo, por un lado. Y por otro lado, estoy mirando relacionalmente, no aisladamente. Estoy mirando de una manera en que puedo ver la interconexión que existe entre los distintos puntos. Y obviamente esto es un desarrollo, es progresivo, es orgánico, es algo que hay que meterle uno y otro y mucha disciplina. Y claro, ahí se pueden hacer demasiadas cosas, la verdad. Eh, Me encantaría comentárselas todas, pero es imposible, es algo que no da para el tiempo que tenemos. Pero pueden hacerse, gran parte de la sanación comienza a suceder cuando empiezo a desarrollar mi conciencia periférica. Una sanación que muchas veces es por conectar puntos, es por conectar dos memorias que estaban aisladas o una perspectiva con otra, y puedo ver un mismo evento desde dos perspectivas distintas, y eso se relaciona y se genera una alquimia que a veces la sanación es un segundo. Es bastante mágico. Y tiene la cualidad de que puede ser introspectiva y extrospectiva al mismo tiempo. Entonces puede estar tanto adentro de lo que está sucediendo internamente como de lo que está sucediendo externamente. Entonces puedo estar atento en un momento sin esfuerzo de muchas más cosas de que si solo utilizase mi atención. Puedo estar, si se quiere, despierta, observando mucho más de lo que observaría utilizando solo mi atención. Puedo estar como observando al mismo tiempo lo que está sucediendo en mi digestión, en mi corazón. Puedo estar incluso observando cómo están mis tejidos al mismo tiempo que siento los olores, que escucho los sonidos, y eso me permite tener esta capacidad de interrelación que es automática, ni siquiera es algo que tengo que pensar,
porque no está relacionada con el sentido del yo y no es lenta, sino que es algo fluido. Cuando, no sé si han escuchado este término de estoy en la zona o estoy en un estado de flow, eso con los músicos, los artistas o los deportistas dicen estoy en la zona, estoy en un estado de flow. Eso es porque están en un buen balance entre la atención y la conciencia periférica. Están en un nivel 4, en un nivel 5 desde este tipo de mapa. Es súper mala onda decir esto de niveles porque uno a veces se siente como, oh, ya, pero ¿dónde estoy? Qué lata. Bueno, es puro, es algún potencial que uno tiene y que todos podemos desarrollar, que todos pueden desarrollar. Hay que ponerle disciplina nomás. Está ahí, está ahí, está acá. Seba, Uh-huh. ¿puedo Y dale. decir algo? Es que esto me hizo pensar mucho en el famoso déficit atencional, Claro, que sí. es como al revés, es tener demasiada conciencia periférica y no filtrar. No, es demasiada atención moviéndose muy rápido. Demasiada atención saltando de un lado a otro, sin mucha fluidez. Pero si se le dice déficit atencional, es Sí, pero porque está mal puesto el nombre. falta todo eso que... ¿Ah? No sé si mal puesto el nombre, pero Ah, mirándolo desde esta perspectiva, está mal puesto el nombre. Sería un exceso de movilidad en la atención. ya. Y tú, de todo lo que has aprendido, has visto cómo en el budismo ve ese problema, cómo lo trata. O sea, trabajando Mira, lo primero que uno puede hacer es encontrar algo placentero que uno pueda estar concentrado en eso, sin problema. Es como lo más sencillo. Algún hobby, leer, por ejemplo, tocar un instrumento musical, todo eso ayuda a que la primera parte del proceso sea mucho más buena onda. Entonces, partir por ahí, partir por ahí. Por otro lado, existe algo que se llama los movimientos de la atención, no voy a entrar mucho en detalle, pero son... ¿Seba? ¿Sí? José María te quiere comentar algo. Dale. Ah, sí, no, te quería saber si es que tú encuentras que esto es como, o sea, porque me sonaba como a cerebro izquierdo, cerebro derecho. No sé si Sí, tiene algo que ver. Sí. No sé si yo me quedé pegado. No, parece que José María se quedó pegado. ya. Por eso, o sea, como porque está el que categoriza. ¿Cómo? Ya, esperen. No, que está el que identifica y el que categoriza. O sea, como que cada uno de una manada y uno el que te dice como no, esto es en realidad animales, ¿cachai? Es una cuestión como más... Sí, exacto. Sí, Ya. tal cual. Y lo que va sucediendo después, no, entremos en esto de los movimientos. Súper simple, abro el escáner, abro el refrigerador y veo todo lo que hay y hago un escaneo de todo lo que hay ahí y veo que me gusta, que no me gusta, que quiero comer. ¿Seba? Así como bien, bien rapidito. ¿Sí? Disculpa, que no sé si son preguntas quizás de lo que lo que pasaste recién. La Cris te quiere comentar algo y Jorge Luis pregunta si tiene que ver con la ansiedad también, lo que comentas. Dale, Cris, dime. No, estaba pensando lo que estaba hablando de la conciencia esta periférica, que para mí tiene como una raíz como muy pisciana en la conexión, no de mi cuerpo, sino con el resto, con mi alrededor, ¿no es cierto? Entonces cuando hablaste sobre el déficit atencional, claro, no tiene nada que ver con eso porque no cae ese campo, o sea, estamos hablando todavía en el mismo ser que está como generando quizás movimientos más rápidos, como tú dices. No logra enfocarse quizás, no logra la atención al final. Sí, sí. Porque si estuviese en... cuando hay un gran desarrollo de la conciencia periférica, todo se tiende a ordenar mucho más.
todo se tiende eventualmente, no al principio, claramente. Cuando comienzo a desarrollar esto, pareciera que hay mucho más ruido. Pasamos por un periodo donde hay mucho ruido, porque empezaste a ver y a sentir, a escuchar todo lo que estaba ahí dando vueltas y nunca te habías dado cuenta que estaba dando vueltas. Entonces, como, oh, qué desagradable esta cuestión. Pero después, si se sostiene, viene un mayor silencio. Y ahí sí comenzamos a ampliar esto, ampliar esto, ampliar esto, y comienza a crecer como si fuese una suerte de campo de fuerza interno-externo, en el sentido como una burbuja de conciencia, donde voy observando lo que está aquí y allá. Y como la identidad se configura en gran medida por aquello que observo, voy observando, llega un momento que la atención y la conciencia periférica se unen, como que se fusionan, en etapas bien avanzadas, como 8, 9. Entonces en esa fusión comienza a haber una identificación, ya no solamente con tu cuerpo, ni con tu mente, sino con lo que también está alrededor. ¿Cachai? Como que es como una conexión bien pisciana, como tú dices, progresivamente con lo total. Como que comienza a crecer como si fuese una burbuja. Y uno empieza a darse cuenta de las interacciones, no solamente ahora de ti, sino que te empiezas a dar cuenta de cómo todo dialoga constantemente, de todo cómo está en una perfecta sincronía. Como todo está en un tiempo perfecto, constante, constante. Tú, como... Pero podrían funcionar como de forma, podrían fusionarse, pero podrían trabajar de forma independiente. Por ejemplo, se me ocurre algo, una persona que fuese como lo mismo que tenga, fuera dispersa, de déficit atencional, pero que tuviese cualidades artísticas, ¿viste? A lo mejor quizá no lo hace a través de la atención Sí, el realizar su arte, sino que a sí, través de esta sí. conciencia periférica simplemente. Sí, pues por eso te decía el estado de flow. Esto está Ah, en ok. en un cambio constante. O sea, no es que yo estoy en un nivel y tengo esta atención y tengo esta conciencia periférica. Es algo que es todo un modelo y que va variando constantemente. Que una persona puede decir en un momento, ¿no? Llegué al nivel 7, pero después en el cotidiano está en nivel 3. Sí, no, por eso yo posteé que pena que tengamos que utilizar valores para entender un poco, porque en definitiva yo creo que no debe ser así, o sea, yo creo que puede ser mayor o menor intensidad y se van intercalando, yo creo, estos dos tipos de conciencia, no creo que sean así, no sé, yo creo que Sí, se van una... intercalando y la idea de los valores es dónde está ahí como más en el cotidiano, como que tiene que ver un cambio más permanente, por así decirlo. ¿Cachai? Ya, Como que tiene gracias. que ver una constancia en eso, en esta progresión. Y la Claro, porque en Silvia, cierta forma igual lo necesitamos un poco, es porque estamos un poco yo voy a eso, que estamos como condicionados incluso cuando tú te vas a aprender a entrar a cualquier terapia, a aprender cualquier cosa, quieres como más o menos que te digan o el plazo, el tiempo, cómo se desarrolla, cosas que de repente tienen otras dinámicas, ¿viste? Que no tienen patrones como tan armados y uno no puede responder cosas que de repente ni uno las espera. No sé. sí. Y estos son modelos y son mapas, y los mapas son algo creado por el ser humano y muchas veces no reflejan la realidad, por eso es como una teoría bonita, entretenida a veces, y lo importante acá es la práctica, a ver si la cuestión es así o no es así. Entonces, eso. Silvia dice, ¿es Gracias, posible hacer, de nada, Cris, ¿es posible hacer el cima entre la visión y la visión periférica? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, es bien interesante lo que comentas con la visión, porque cuando uno mueve muy rápido el ojo, todo parece borroso. Lo mismo pasa con la atención. Nuestra atención está todo el rato de un lado a otro, siempre buscando nuevos estímulos para hacia dónde ir. Y eso hace que toda la realidad se vea borrosa.
Entonces todo el rollo del budismo es poder estabilizar tu atención, y esa estabilidad es algo que naturalmente lleva a ver con mayor claridad lo que hay en este momento, tanto interna como externamente. Y bueno, no voy a entrar mucho en el rollo de los movimientos porque no, hay movimientos de distintos tipos de movimientos que tienen la atención. Hay distintas capacidades hay distintos focos. Aquí el campo más grande es la conciencia periférica, para ejemplificarlo, porque no es tan así, no es como un campo, sino que a veces es más bien manchitas. Es como que ya tengo la atención puesta en mi base de la nariz y tengo una manchita de conciencia periférica en mi hombro, otra manchita en un pensamiento, otra manchita en el ruido de por allá lejos. Entonces, más o menos una idea. Y el foco y la conciencia periférica se mueven constantemente segundo a segundo, y de hecho en un segundo se mueven muchas veces. Entonces estamos hablando de algo que sucede a una velocidad casi de la luz. Y el foco de atención puede achicarse o puede agrandarse. Y uno puede aprender a hacer ese achique o ese agrande. Y uno puede aprender a hacer todo eso, ¿no? Como hacer estos distintos movimientos. ¿Qué movimiento está bueno y es útil tener en este momento? ¿Qué porcentaje de atención y qué porcentaje de conciencia periférica es útil tener en este momento? Entonces uno va aprendiendo a cómo funciona esto, y eso va generando mayor, si se quiere, perfección en el cotidiano, mayor capacidad de disfrute también, mayor paz, mayor capacidad de ver. Y bueno, como decíamos, puede ser interior o exterior. Existe también lo que se llama la posibilidad o el poder de conciencia, que es algo que es aumentar la nitidez con la que yo veo, que también aumenta. O sea, los colores aumentan, los sonidos, los sabores, los olores, y la capacidad de ver lo que está sucediendo con mayor detalle, con mayor fineza, como si está realmente acá. Como cuando uno está realmente acá y ve con mucho detalle, es como que aparece una suerte de otra realidad. Como en algún momento importante de nuestra vida, donde toda la dispersión de todas las partes de nosotros no, quieren estar acá. No hay ni un lugar mejor en el que estar. Entonces, eso hace que aumente la nitidez de absolutamente todo. ¿Seba? ¿Sí? La Claudia te quiere comentar algo. Dale, Clau. Es que era delante, pero lo que pasa es que una persona, en eso de la conciencia periférica, una persona que es sorda, ¿cómo podría generar ese proceso entre el sonido que molesta y llegar realmente a esa conciencia periférica de silencio? Es que no es solo sonido, es un todo. Conciencia periférica está unida a cualquiera de los sentidos, incluso a la mente sensitiva interna. Pero Entonces, da ahí, lo mismo si escucha o no. la pregunta va, ahí lo que se intensifica es los olores, los otros sentidos. Claro. Ya. Lo que es la claridad con la que yo observo este momento, tanto interna como externamente, lo que va aumentando. Es la nitidez, el nivel de detalle, el nivel de presencia, la capacidad de ver, la capacidad de darte cuenta. Aumenta la mística, si se quiere. Y el mindfulness es básicamente esta capacidad de jugar con la atención y la conciencia periférica. Es la capacidad de poner tu atención en un punto. O sea, lo que para desarrollarla es aprender a poner tu atención en un punto e ir preguntándose qué más hay, sin perder la atención en este punto. Entonces pongo mi atención, por ejemplo, en mi respiración, y ahí está la mayor claridad, y lo que está en segundo plano
voy preguntándome qué hay en segundo plano, tanto interna como externamente, y eso hace que progresivamente vaya entrenando mi mente para que pueda observar lo que está sucediendo alrededor. Eso es básicamente el mindfulness. Y que después solo el porcentaje naturalmente va variando. Va variando naturalmente dependiendo de las condiciones que se necesiten, de lo que esté haciendo. A veces uno puede relajarse y aumentar su conciencia periférica tanto de entrar en un estado bien pisciano, y fácilmente, sin mucha meditación, o entrar en estados de altísima concentración. Y para todo lo creativo es súper útil, es aprender a entrar en el estado de flow sin que sea fortuito, que sea algo como, cada vez que me pongo ahí a escribir, entro en el estado de flow porque sí, porque lo he desarrollado. Sí, mindfulness es distinto a meditación. Mindfulness es sati. Es compleja la pregunta, Ron. Entonces, nuestra atención aísla, ve un puntito, nuestra conciencia periférica está mucho más pendiente de lo que está sucediendo en nuestro inconsciente, de nuestro buddhi, de nuestra memoria, de nuestros samskaras, de nuestras reacciones instantáneas, y las filtra de alguna manera para que la atención no sea, acuérdense que está la atención más centrada en el sentido del yo, entonces para que el ego no se vea dañado, la conciencia periférica va filtrando la información que entra a la atención desde el inconsciente. Por eso al principio puede llegar a ser muy ruidoso desarrollar la conciencia periférica. Es porque estoy meditando, y eso les pasa a muchos meditadores que se quedan en un momento donde comienza a salir jugo, donde comienza a ponerse interesante la cuestión, pero es incomodísimo. Es incomodísimo porque está ahí todo el rato viendo lo que tenía ahí guardado, las piedras del zapato y como tu memoria media tóxica. Y nada, pues es harto lo que hay guardado en el inconsciente, son hartos los dolores y las memorias desafiantes que están ahí siendo filtradas constantemente por la conciencia periférica para que no lleguen a la atención. Entonces, por eso es algo que es difícil. Y en un momento, como les decía, la atención y la conciencia periférica se fusionan y se puede observar con tanta claridad, o escuchar, o leer, o lo que sea, o todo al mismo tiempo, con tanta claridad como la que ustedes están escuchando ahora esta charla, o como la claridad que uno tiene en la mañana al despertarse. Uno puede observar con ese nivel de claridad lo que está sucediendo en general, y sin esfuerzo. Una atención sin esfuerzo, ¿no? Es un hábito cerebral finalmente, un hábito. Y eso permite observar con mayor claridad tu inconsciente cómo se relacionan las cosas, cómo se relaciona el adentro con el afuera, y también uno observa con mayor claridad el inconsciente colectivo y lo que está sucediendo en la vida en general. Entonces, este es el mapa. Este es el mapa que hemos estado hablando. Y el amigo aquí es bueno, antes de eso, hagamos un ejercicio para ver para bajar un poco al cuerpo y a la experiencia cómo funciona esto de la atención y la conciencia periférica. Para que veamos más o menos que esto también puede ser traducido como un yoga de la conciencia. Un yoga en el sentido de estamos flexibilizando nuestra atención, nuestra conciencia periférica para moverse más fluidamente, con mayor rapidez y por distintas partes de nuestro ser. ¿Ya? Entonces,
En las piernas, o en los muslos, o en las rodillas, donde quieran, vamos a hacer un ritmo bien lento, así, 1, 2, 1, 2. Y vamos, cada vez que la mano suba, vamos a poner la atención en la palma de la mano. 1, 2. O sea, la mano que sube, pongo la atención en la palma de la mano. ¿Ok? Cada vez que sube la mano, tu atención está en la palma. Y trata de observar con el mayor detalle posible tu palma. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y ahora sigue con el ritmo, sigue observando la palma que sube. Observa también lo que hay alrededor, sin perder la atención en la palma que sube. Ocupa tu conciencia periférica para observar lo que hay alrededor. Internamente y externamente. Tus emociones, tus pensamientos, tu fisiología. Bien. Ahora un poquito más rápido. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Continúa poniendo tu atención solo en la palma que sube. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y trata de observar también lo que pasa en tu conciencia periférica. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bien. Ahora, continúa, un poquito más. Observa cada vez que sube una palma, observa la planta del mismo pie. Entonces sube la palma derecha y observas la planta del pie derecho. Al mismo tiempo. Y al mismo tiempo observa lo que sucede alrededor de tu cuerpo y en tu cuerpo. Bien, eso está un poco más difícil. Entonces, ese tipo de ejercicios, o ir jugando en la calle, por ejemplo, van caminando, o en la casa van caminando, y ponen su conciencia en un pie, en el pie que pisa, después el otro pie, después el otro pie, después el otro pie, después el otro pie. Eso genera movilidad. Esa movilidad genera también movilidad en la capacidad de interpretación, porque lo que está usualmente en la conciencia periférica son programas, ¿ok? Como está más cercano al inconsciente, uno puede ir casi que observando los programas que están activos, que son aquellos que hemos aprendido que son los mejores para ese momento específico. Eso quiere decir que si yo aprendí que lo mejor para hacer cuando tengo frío es prender la estufa, entonces tengo el movimiento interno, la intención interna, que antes de ser acción es una intención, es un movimiento que viene de un aprendizaje, de prender la estufa, o de poner un chalo, lo que sea. Entonces pasa lo mismo constantemente, y esos programas no son fijos, sino que están sujetos a la reinterpretación constante o reforzamiento constante, dependiendo de lo que, dependiendo de dónde está mi atención, de lo que está viendo mi atención. Entonces, cada vez que vamos a una clase, cada vez que escuchamos a alguien que tiene cierta autoridad, por ejemplo, o cada vez que leemos un libro, no sé, de algún maestro, eso tiene mucha importancia para nosotros, por lo tanto estamos más atentos, por lo tanto hay una mayor probabilidad de que nuestro inconsciente se vaya y se vea modificado, al menos los programas que están activos en ese momento en específico. No sé si se entendió, pero bueno, es como para decir cómo funciona la atención y cómo dialoga constantemente con nuestro inconsciente y con los programas que están activos en cada momento. Es un poco complejo de entender, sobre todo cuando uno lo escucha por primera vez, pero es algo que se puede observar y se puede inferir también a medida que vamos bueno, estudiando, por ejemplo,
escribiendo sobre esto y observando, sobre todo observando. Seba, Joana pregunta si estos programas son los hábitos. Hábitos mentales, que se traducen luego en hábitos externos. Sí. Entonces, una explicación breve de este mapa. El monje es el meditador, el monje es cada uno de nosotros, y el elefante son los obstructores, el elefante negro, pintado negro, son los obstructores, son el deseo, la aversión, la duda, la pereza, el letargo, la agitación, el exceso de futuro, el exceso de pasado, principalmente. Y aquí no aparece el conejo. No, aparece el mono como el letargo. Claro, el mono aparece aquí representado como el letargo. A veces le ponen un conejito en vez de un mono. Y esto es la distancia o el tiempo que se demora en general uno en transitar de una etapa a otra. Entonces, aquí entre la primera, la segunda, la tercera, hay un camino enorme. Entonces, aquí es el momento donde le tenemos que poner más bueno, más intención, más empeño, más disciplina, y es donde la mayoría de las personas desisten de la meditación, porque todos hemos tenido la experiencia de sentarnos y ver cómo nuestra mente, que estamos tan orgullosos de ella, hace lo que quiere con nosotros. Ya, voy a concentrarme en la respiración. Uy, qué rico el sándwich, que tengo hambre, y termino en Taiwán. Me voy ahí a un lado, un pensamiento, otro, y eso se llama la mente mono. Y después vuelvo y en algún momento, estaba meditando. Y eso es un constante de domesticar esta mente mono que se le llama, que salta de una rama y otra, y que después se va haciendo más breve este periodo, se va haciendo más breve el periodo en el que voy olvidándome de que estaba meditando, y hasta que llega un momento que ya no me voy a 10 pensamientos afuera, sino que me voy solamente a un pensamiento. Entonces, como ya tengo mi atención aquí donde sea, y me olvido que estaba meditando, pero me olvido un ratito nomás, y de ahí vuelvo. Y eso también es incómodo. Y uno piensa que no está haciendo nada de progreso, pero sí hay un enorme progreso en el cambio de ese mente mono, de esa mente que se fue para cualquier parte, a esa mente que ahora está ahí, está un poquito más ahí. Y después ya uno no se olvida. Aparecen distracciones en el campo periférico, pero no aparece el olvido, que es cuando mi atención se va. ¿Ya? Estos son miles de detalles, miles de detalles. Como ven, a medida que vamos progresando el elefante, los obstructores se van haciendo menos presentes. Ahí está el conejito arriba del elefante, que es el sueño que aparece, la pereza, el letargo, es como a veces, tan rico la meditación, como que me quedé dormido. Eso no se busca, eso por lo que busca la meditación es estar muy despierto, estar muy atento, no entrar en ese estado de somnolencia. Seba, ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, sí. la actriz pregunta si hay hábitos mentales, ¿también hay hábitos emocionales? Es que están relacionados. Nuestras emociones desde aquí se relacionan con la interpretación que estamos haciendo de la realidad. Y esa interpretación de la realidad está dada por nuestro aprendizaje, nuestra memoria, que son los samskaras. Y estos son hábitos que hemos aprendido, que se van modificando y que obviamente nunca hay una situación igual a otra, pero los samskaras que se activan, los distintos programas que se activan, que son muchos, y va variando cuáles se activan en uno u otro momento, y son varios los que se activan al mismo tiempo, dependiendo del conjunto de cualidades internas y externas que existan en cada momento. Entonces estos programas se van activando de acuerdo a
Si hace, no sé, si hace frío, hay humedad, tengo hambre, me dijeron no sé qué, pasó no sé cuánto, y tengo la expectativa de ir a hacia no sé dónde, entonces se activan 10 programas distintos, y esos 10 programas distintos hacen que la luz se refracte de una manera específica, lo que finalmente da en un resultado emoción, una emoción específica, que es súper específica para cada momento. Y claro, obviamente uno está expuesto o uno va eligiendo también cada vez los mismos o similares contextos. Uno vive en la misma casa, uno vive con las mismas personas, y entonces estás más o menos expuesto a unos estímulos similares, por lo tanto, si esa interpretación es cíclica, es constante y no se cambia, y no se trabaja, entonces las emociones que vas a sentir van a ser más o menos constantes y se van a traducir luego en probablemente sentires e identidad. Leonor, ¿te quiere hacer unas preguntas? Plantean en el chat, no sé si quiere comentar algo más. No sé si puedo hacer una pregunta. ¿Se puede? ¿Sí? Sí, claro. Sí, claro. Disculpa, desde la visión, igual pensando desde la Ayurveda y desde el yoga, pensando también en el árbol del yoga, en los Yoga Sutra de Patanjali, y pensando que el estado meditativo es el final de una serie de, por lo menos lo que se plantea desde ahí, ¿sí? De una serie de pasos o de un camino, digamos, que uno anda desde la vida diaria, ¿cierto? Desde nuestro comportamiento con otros, etcétera, pranayama, asana, etcétera. Lo que tú planteas o desde la visión que nos estás comentando, igual como que coincide con eso, digamos, porque uno entiende que para sentarse a meditar, yo no puedo llegar desde el trabajo, sentarme y pretender meditar, ¿cierto? Sino que en general tiene que haber una preparación, no sé, por respiración o una preparación física como para lograr la meditación, y si uno piensa en la conexión más interna, digamos, o la iluminación o el samadhi, más todavía. Entonces ahí era mi duda, como desde qué área igual, o si tú también lo considerabas en lo que nos estabas planteando. Sí, todos esos son recursos súper útiles, sin lugar a dudas, y el budismo también los tiene, solamente que no nos da el tiempo acá de hablar de la totalidad, o sea, es mínimo esto que estamos viendo, son muchísimos los detalles que hay acá que el budismo propone, y distintas visiones también. Finalmente, cada persona que se ilumina hace su reinterpretación de los mapas y dice, mira, le falta esto acá, yo le pondría esto por aquí y este por acá. Entonces, yo lo encuentro súper útil la propuesta del yoga. El budismo de una u otra manera también lo tiene, hay cosas que no tiene, y nada, está. Ahora vamos un poquito a ver el tema del samadhi, que es ese asunto. Pero eso, está ahí el tema de la ética, sí o sí, es lo más importante, partir por ahí y en un continuo, incluso hasta después. O sea, aquí el tema de la no violencia, el ahimsa, es fundamental para el budismo, es como la pieza angular, si se quiere. Y de hecho por eso propone este camino también, es como el camino menos violento posible, como tratan de hacerlo lo más rápido posible también, pero esa rapidez también implica un revolcarse por el barro y dar vueltas, y un poco caótico a veces. Entonces, el ahimsa está, es una pieza angular, el pranayama, eso es lo que menos está en el budismo. De todo el árbol del yoga es lo que menos está. Y el tema de la meditación, del dhyana, es un tema súper largo y bien controversial, porque, bueno, no voy a meter ahí, pero básicamente son 8 más 5 estados de meditación profunda, de absorción profunda, que desde acá se llaman yanas, que en sánscrito son dhyanas, y son estados como termas mentales, son una suerte de termas que hacen que
uno pueda descansar en esos lugares para transformar todo el posible, toda posible obstrucción o veneno, si se quiere, residual en el inconsciente, que te va a permitir eventualmente llegar a un estado de ecuanimidad profunda y ahí listo para el samadhi. Pero nada, no puedo hablar más detalle que eso. Entonces aquí lo mismo, la llamita es lo que aparece, que está interesante verla, porque es la cantidad de esfuerzo que necesitamos para cada una de las etapas. Aquí ya en la etapa 7 es cuando el último esfuerzo, digamos, y es muy poquito. Y después, en la etapa 10 también hay esfuerzo, porque hay que devolverse en el camino. Hay que devolverse. Dicen, aquí realmente empieza la pega. Ahora sí que sí, no es quedarse ahí volando, sino que es devolverse y contar la cuestión. Shamatha y Vipassana son... Vipassana es ver, es observar esta realidad. Pero para observar esta realidad necesitamos ciertas cualidades para poder observar como científicamente hablando, con este telescopio, saber cuáles son las funciones de este telescopio gigante para observar el universo interno y externo. Y Shamatha lo dice todo en su etimología. Sam significa una congregación de algo. Por ejemplo, Samudra es Samudra, congregación de agua, o sea, mar, océano. Y Ata es la palabra con la que empiezan con dos palabras los textos antiguos de yoga o de ayurveda o de cualquier filosofía de esos lados. Empieza o con om o con ata, que significa lo mismo. Ata es ahora. Es lo mismo pero distinto. Ata. Entonces es un ahora, es una congregación de ahora. Es lo que los chamanes le dicen la recuperación de alma. Es como un presente, tan presente, una mística tan mística que todas las partes, no hay ni una parte de ti que se quiere ir para otro lado. No hay ni una intención de ir hacia un lugar, no hay ningún lugar mejor en el que pudiese estar. Como cuando nace tu hijo, no hay ningún lugar en el que estaría, estoy acá, todas las partes de mí están acá, estoy absolutamente presente, por eso es tan importante ese momento, ¿no? O por eso todos los momentos importantes son cuando estamos realmente muy presentes, muy acá. No hay ningún deseo de ir a estar en otro lugar, o un rechazo de este momento, es un sentir de perfección. Aquí, esto es el lugar en el que estaría. Bueno, esto hablé un poquito, ¿ya? Este es un gráfico que hice para mostrarles básicamente lo que pasa en las 10 etapas, a grandes rasgos. De ahí le mando la presentación a la Liz para que la comparta quienes la pidan. Y nada, es como, esta es la cantidad, el porcentaje, podríamos decir, por poner un modelo, es una representación. Esto varía y está en movimiento constante. Sobre todo hasta la etapa 7, para arriba y para abajo todo el rato. Entonces nuestra atención en general va subiendo, la unificación de la mente, que esta congregación, este shamatha que yo les decía, va subiendo. La paz también, y aquí es donde van apareciendo las distintas etapas, ¿ya? Como estas distintas etapas que están ejemplificadas en el monito anterior. Ya. Y aquí hay otro mapa distinto, porque no solamente está sucediendo eso, a nivel de atención, conciencia periférica, emociones, programas, etc., sino que además está sucediendo todo lo que está sucediendo en el cuerpo. Además está sucediendo astrología, los tránsitos astrológicos, las progresiones, etc., y el diálogo que estoy con las personas con las que estoy. Y además está sucediendo esto que estamos viendo acá. Este es un gráfico que habla de las fluctuaciones en la atención dependiendo de los distintos momentos que voy viviendo.
en distintos momentos, distintos ñañas. Esto se llama ñañas o conocimiento. Conocimiento sobre la mente y el cuerpo, conocimiento sobre la causa y el efecto, conocimiento sobre las 3 características. Este es un nivel de intensidad. Nivel de intensidad de cuánto siento cuánta claridad tengo en mi atención. ¿Ok? Entonces aquí tengo mucha claridad en mi foco de atención, aquí tengo más o menos claridad, aquí no, esto varía de arriba y para abajo, si no he empezado algo, difícil decir, yo creo que todos estamos más o menos en alguna parte de aquí, y nos movemos obviamente, tampoco es algo estático, pasan cosas distintas también, hay gráficos de esto con la conciencia periférica, que es el siguiente que tengo, que aparece aquí la conciencia periférica, lo que le sucede, mayor claridad o menor claridad en la conciencia periférica, bueno, ahí les hablo de eso. Y pasan cosas con nuestro sueño, con nuestra fisiología, con la probabilidad de desarrollar enfermedades mentales también, ya vamos a hablar un poquito de eso. Y pasan cosas con todo en general, como que esto también influencia en todo. Y tiene que ver con lo que yo estoy aprendiendo en este momento, ¿ya? Como lo que estoy aprendiendo a nivel más de la memoria que estoy modificando, el Buddhi que estoy modificando, principalmente. Y entonces, lo primero que vemos es comenzamos a ver la interrelación entre la mente y el cuerpo. Y eso lo podemos ver a través del estudio, en el cotidiano, todos podemos darnos cuenta de esa interrelación, pero esto es verlo con mayor claridad, un darme cuenta, una gnosis, una revelación de, oh, así funciona la mente con el cuerpo juntas, como así están, ahí están, así funcionan, y verlo como harto. Chris, tienes el micrófono prendido, porfa, si puedes hacer eso. Gracias. Luego voy observando la causa y efecto de todo, voy observando cuáles son las causas y efectos en general, como que estos son medios generales, y estamos todos un poco siempre en esto. Luego voy tomando conciencia, y aquí empieza ya a pasar cosas más interesantes. Voy tomando conciencia de lo que en budismo se llaman las 3 características, que una es la impermanencia, otra es la dualidad o el origen o el conocimiento sobre el sufrimiento, otro es la codependencia causal o el origen dependiente, cómo está interrelacionado todo, también le llaman el anatman o el no ser, y empiezo a darme cuenta a nivel sutil de esto, pero llega un momento que lo observo con claridad, y observo todo esto junto, y observo y comienzo a darme cuenta del porqué de las grandes cosas de la vida, por qué estamos aquí, comienza a haber un nivel de claridad muy grande existencial, de un sentir de, oh, comprendo muchas cosas ahora. Y aquí viene lo que comúnmente se le llama la subida de Kundalini, o el arising and passing, la subida y la bajada, que es un momento que dura unos segundos, unos minutos, unas horas, depende, que no es uno, que pueden ser muchos seguidos, o pueden ser durante un periodo de tiempo, tener varios, donde esto también fluctúa en intensidad. Hay algunos donde uno siente que se iluminó y se le abre el tercer ojo y ve todo momentáneamente, y ve otras dimensiones, quizás otras realidades. Es un momento para llegar aquí, es un momento donde uno está con mucha presencia, básicamente, de nuevo, mucha presencia, donde todas las piezas del puzzle, o varias piezas del puzzle, calzan. Mucha gente acá piensa que tiene esto y está iluminada, mucha gente se vuelve bien profeta después de esto, como vi la luz, vi la verdad, me encontré con Dios,
Puede haber un fanatismo dependiendo de cómo llegué a eso. Si llegué a través de, no sé, las enseñanzas de Osho, me hago fanático de Osho. Si llegué a través de la iglesia evangélica, me hago evangélico, y así, con lo que sea. Y da una altísima capacidad para reflexionar y filosofar sobre la vida, para ver las contradicciones de la existencia. Mucha gente hoy en día con los psicodélicos tiene esta experiencia y después bajan y suben y están aquí y están un poquito acá y después suben acá, porque una vez que tuviste esta experiencia ya no se vuelve atrás, o sea, ya no podéis volver acá, ya no podéis no tener esta experiencia, porque genera una impresión tan fuerte en tu memoria que lo cambia todo. Es como, no puedes negar que eso pasó. No puedes negar que eso pasó. Entonces, no puedes negar que en un momento tuviste esa experiencia de totalidad, de conexión profunda con la vida. Pero sin embargo, fue momentánea, entonces tu conciencia o tu ego más bien y tu inconsciente siguen en conflicto. Está en una batalla interna constante. Y por eso viene lo que se llama acá conocimiento sobre la dualidad, que me gusta decirle a mí. Algunos le llaman conocimiento sobre el sufrimiento, toda esta parte que está acá abajito. Y desde el cristianismo, ahí San Juan de la Cruz le llamó la noche oscura del alma. Toda esta parte de acá, que él dice que estuvo 40 años metido. Hay gente que nunca sale de acá en toda su vida. Hay gente que está 3 segundos en este lugar. Uno puede estar 3 segundos en este lugar. Que sea una pérdida de conciencia periférica, una pérdida de la claridad de la atención y ya está, por un ratito. Para eso obviamente hay que tener todo un entrenamiento previo y eso es lo que se está buscando hoy en día, estos maestros que están buscando que tomemos conciencia de esto y que podamos llegar a este lugar con la suficiente preparación para que no sea algo tan desagradable y tan incómodo. Porque si se llega acá, si tuviste esta experiencia, hay tres posibilidades. Una de las posibilidades es continuar el camino hasta el final, hasta el cese. Otra posibilidad es ir de arriba para abajo en entre aquí la disolución, el miedo, la miseria, el asco y el deseo de liberación y de volverte y para arriba y para abajo. Ya voy a explicar un poquito qué pasa ahí, no con tanto detalle, pero sí un poco. Y otra posibilidad es volverse loco. Esa es la otra posibilidad. Porque muchos filósofos, estoy seguro, así Nietzsche de seguro tuvo esta experiencia. La mayoría de los filósofos probablemente tuvieron esta experiencia y se quedaron aquí pegados por muchos años. Muchos yogis se quedan aquí pegados por mucho tiempo. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que continuar nomás. Continuar la práctica, meditar, desarrollar la estabilidad de la atención, desarrollar shamatha, esta capacidad de estar en el presente, que va a ir naturalmente sanando ciertas memorias, y ahí hay ciertas técnicas que como los yanas que les comentaba en un momento, esta suerte de termas de la conciencia, que ayudan le dan confianza, uno puede, si está en este lugar, le dan confianza para luego poder ir más arriba, para poder llegar a este espacio de ecuanimidad. Y eso, pues, hay que seguir, hay que seguir aquí. Entonces, una de las cosas, lo primero que pasa es la disolución, que es bien cortito en general, es una sensación de mucho hambre, de mucho cansancio, porque aquí utilizaste mucha energía en este momento, entonces como lo que viene naturalmente después. Tuviste muy despierto, mucha conciencia, es como después relajo, una cuestión principalmente biológica.
Después viene el miedo de chuta, como la tomada de conciencia de tuve esta experiencia y cómo esto dialoga con lo que yo creía que era. Puede venir y por un largo tiempo o por un brevísimo tiempo un momento de miseria, de desagrado, de asco, lo que da naturalmente, que lleva a una suerte de qué desagradable, qué asco, basta ya de esto. Y ese es el paso previo al deseo de la liberación, que idealmente aquí uno tiene que entrar en de confianza, de saber que existe un camino, y ahí es donde ayuda el maestro, quienes han hecho el camino antes, todos los mapas se hacen sumamente útiles en todo este territorio, y viene un momento de reobservación, donde uno mira para atrás y ve lo que está dejando atrás, y dicen que este es el momento más difícil de todos, de la noche oscura, y donde la mayoría se devuelve. Es como el filtro, el colador, donde uno sabe que está a punto de llegar a una ecuanimidad, donde uno está subiendo en ecuanimidad y dice, chuta, si sigo un pasito más allá, hay algo en mí que va a morir para siempre. Y, y luego se va subiendo ahí en la ecuanimidad para entenderla, relajo, ¿sí? de 0 a 10, si ponemos la ecuanimidad alta en 10, el relajo sería un 1, la paz sería un 6, la ecuanimidad baja sería un 7, después la ecuanimidad media un 8 y ya la ecuanimidad alta un 10. Entonces uno va pasando por estos distintos estados, paz, ecuanimidad baja, media, alta, y ahí es un sentir de que no hay problema con morir. No hay problema con morir acá. No hay problema con que venga alguien. Es un estar bien con todo lo que hay, es ver una geometría perfecta de cómo funciona la vida en general, la existencia. Es una sensación de comprensión casi plena. No lo comprendes todo claramente, pero sí hay una sensación de plenitud existencial de base. Y de aquí hay que esperar nomás. Está ahí en la sala de espera para el cese, que se llama, que es una suerte de anticlímax, que es un ser consciente de la nada. Y eso es el Niroda, el Nirvana o Nirvana, que le llaman, es eso, donde uno, no sé si han escuchado esto que dicen quienes han tenido estas experiencias cercanas a la muerte, que dicen, justo antes de morir, vi toda mi vida pasar enfrente de mis ojos en un segundo, y lo comprendí todo. Es como bien clásico eso. Esto es lo mismo, una sensación de un segundo donde todo se unifica y le llaman un whiteout, como en vez de un blackout, un whiteout. Como que todo se va un poquito a blanco, o como que todo, como que hay una suerte de suspensión de comprensión de esto que llamamos el origen dependiente. El origen dependiente, que es saber que todo influencia en el todo, que finalmente una comprensión vivencial de que todos somos uno, y esa comprensión vivencial es comprender, por ejemplo, porque en este momento existe un gatito que está pasando por el techo de un señor que se llama, no sé, cualquier apellido de Japón, porque ese gato está pasando en ese momento por el techo de ese loco en Japón, este momento está haciendo como este momento está haciendo. O sea, como decimos, como dice el Aníbal, todo lo que existe o todo lo que pasa, pasa porque pasa todo lo demás. Es comprender eso vivencialmente. Y aquí después ya hay distinto, como que esto es algo que después se entra en el flujo, y uno pasa por esos mapas, por el mapa anterior y que vimos recién,
varias veces al día, y al mismo tiempo pasas a otro mapa, que es ese mismo pero distinto, donde te vas liberando ya de cada vez condicionamientos más profundos. Entonces, liberación del condicionamiento del yo, progresivamente, de los instintos, del condicionamiento del tiempo y del espacio, del condicionamiento del querer reencarnar, del deseo, y así, como distintas cosas que se van perdiendo progresivamente en el camino hasta llegar a lo que se llama Arahat o cuarto camino, que son los Budas, Cristos y personas que han llegado a la realización total. ¿Qué hay hoy en día? Ya hacen charlas de YouTube. Y son varios, y cada vez más personas que están llegando al primer, segundo, tercero, cuarto camino. Esto yo creo que no es algo que todos elijamos. Antes de elegirlo, creo que lo más importante es llegar a una salud física, y de ahí ver si te querés meter en esto, porque la salud física es suficiente para una gigantesca plenitud, gigantesca. Y después, si ya sentí esa nostalgia de alma, ahí uno se mete en esto más de fondo, ¿no? Así que eso, corazones. Entonces, la práctica de que puede ser en todo momento. Una que me gusta mucho a mí, que es entre un momento y otro, así como ahora vamos a terminar en un ratito más la charla, y quédense 5 segundos respirando y observando qué pasó, y qué está, y qué hay acá. Cómo está mi cuerpo, cómo está mi sangre, cómo está mi corazón, cómo están mis emociones, qué estoy pensando, y no quedarse tan pegado, sino que observar como con fluidez más de la conciencia periférica que desde la atención, que tiende como a cerrarse y a contraerse. Y hay distintos tipos de meditación. Uno puede meditar, o que es aprender a observar, o aprender a jugar con tu atención y conciencia periférica constantemente. Y eso es algo que sí o sí nos sirve a todos, y que sí o sí es muy próspero para lo que sea que quieras hacer en tu vida. Eso. La Silvia se podría relacionar con la ley del péndulo, que cuanto más puedo alcanzar altura, también puedo caer con la misma profundidad. ¿En qué sentido? No sé si Silvia que más. Me imagino que era la parte de la curva, cuando tú estabas hablando de la curva. Si tú lo relacionaste con eso y te ayuda a entenderlo, perfecto. Puede ser. La Cris pregunta esto como una matriz aplicable a diferentes niveles de la vida. Que se acordó. Sí, esto es definitivamente aplicable y orgánico y modificable, nutrible. Es un modelo, ¿no? Un modelo es siempre algo creado, no es algo fijo, estable, o que sea lo real, ¿no? Romina comenta, si en el tarot los arcanos mayores el ciclo finaliza con la plenitud del mundo y vuelve sin nada libre y en máxima presencia con el loco. Gracias, Eva. Y también la no, era un comentario. Sí. Bacán, Romina. Sí, el tarot es también otro mapa, que es muy complementario a este, muy bonito, que me ha ayudado. No sé, la parte de la luna, por ejemplo, me lo imaginaba ahí como el momento del eclipse, la reobservación. Cuando vimos la carta de la luna me recordó mucho el momento de reobservación. Sí, cuando hablaste de esos espacios, de esos lugares que son más como oscuros, también están en el camino loco, están en el viaje. Claro, el colgado también por ahí. Claro, el miedo, todo lo que tú hablaste tiene que ver con un poco por ese tránsito, por esas cartas.
Tal cual. Tal cual. Si alguien tuviera alguna pregunta o quisiera comentar algo. Agradecer nomás, que estuvo buenísimo. Muchas Buena gracias. Feli. Acá te reconocí la voz. Sí, Excelente. disculpa acá para que, a ver, espérate, déjame. De verdad, internet, como siempre, anda violento. Bacán verte por acá. Qué lindo. Muchísimas gracias, buenísima clase. Gracias. O charla. Sí, hay muchos detalles ahí por todavía hablar. O descubrir más bien. Descubrir. Joana, por favor. Hola Sebastián y Liz, les hablo desde Colombia. Seba, muchas gracias. Realmente ver el mapa tiene mucho sentido para mí y de alguna manera entiendo ahora que pues este mapa se puede repetir muchas veces en diferentes instancias. Es lo que percibo. Creo que era lo que necesitaba escucharte y ver. Entonces te agradezco mucho, de verdad, y a Liz también, de verdad, de corazón. Les mando un fuerte abrazo desde aquí. Y gracias. Cariño, Joana, ya para Colombia, para ti. Muchas gracias para ustedes también. Si quieren literatura de esto, les recomendaría para partir a Culadasa, La mente iluminada. En internet está en inglés gratis, pero en español es un poquito caro, lamentablemente. No está... yo se los puedo mandar si quieren en inglés. Seba, Uh-huh. Yo se me anduvo enredando un poco lo siguiente. Cuando comenzaste, hablaste de 3 mapas. Sí. Entonces, es como soy medio concreta, igual que los párvulos. Dale. Uno es lo que pasa con la ¿Ah? atención y la conciencia periférica, que es el mapa con dibujitos que veíamos. ¿Sí? Otro son los procesos con los que estoy dialogando con procesos más inconscientes, si se quiere, o con el diálogo que estoy con mi inconsciente, que es esta curva, la subida de Kundalini, la noche oscura, todo eso. Y el tercero es la comprensión ayurvédica de cómo funciona la interacción entre el cuerpo, la mente, los sentidos, el inconsciente, etc. Y yo le agregaría el cuarto, que es la astrología, que creo que falta. Ah. Próximo capítulo en este mismo canal. Pues. Gracias. Preguntan si podrías dar más bibliografía. Sí, ahí, ese libro ya es para leerlo así en 1 año, 2 años, 3 años. Bien complejo, bien complejo. Pero bueno, otra bibliografía, el Visuddhimagga con B corta, que es el libro clásico de donde viene esto. A ver, Visuddhimagga, ahí lo estoy, me lo escribí. ¿Por qué no se escribió? A ver, en el otro teclado. Ahí va, de Buddhaghosa, que es el libro clásico antiguo. El otro es que ese no está en español, pero se llama
Mastering. Ahí lo mandé. Esos. Va a empezar. Pero la práctica, sobre todo, ante todo. Principalmente. ¿Podrían leer eso en inglés para quienes no leen el chat y quede registrado en la reunión? Sí, el Visuddhimagga y Mastering the Core Teachings of the Buddha de Daniel Ingram, que está parcialmente, está gratis en internet también, en PDF en su página, y está parcialmente traducido al español en su página, algunas partes. La Silvia dice, parece de perogrullo, y disculpa, pero ¿podrías expresar qué es la conciencia desde tu formación? Es bien complejo porque lo que nos referimos como conciencia es todo desde un punto de vista, pero desde cómo la vivimos nosotros seres humanos, es aquello que llega a nuestro campo de atención y de nuestro campo periférico que permite el diálogo con nuestros distintos programas o inconscientes. Entonces llega un momento en que la conciencia se unifica o sea, la atención se unifica con la conciencia periférica y ahí se logra ver, a medida que esto va creciendo en posibilidad, en poder, si se quiere, uno va viendo la real conciencia, la conciencia que uno llama conciencia como totalidad. Entonces, la conciencia como lo que sucede en lo que vemos en el cotidiano como conciencia es aquello de que somos conscientes, aquello que nos damos cuenta, aquello que está en nuestro foco de atención. La Vanessa dice, gracias Seba por tu tiempo y entrega, muy interesante observar y luego aplicar todo lo hablado aquí. Bacán. La María Gloria, muchas gracias, estoy recién haciendo más consciente estos temas, me dejan un gran desafío, soy María Gloria Cancino, espero volver a verles pronto, bienvenida cuando quieras, María Gloria. Y muchas gracias, Silvia. Aquí se aprende mucho, se toma mucha conciencia en la escuela Quirón, así que de nuevo gracias, porque ha sido un tremendo camino, tremendo reconocimiento de corazón. Finalmente hay que botar todos los mapas y reconocer la totalidad en el corazón. Eso es lo más simple. Esto es puro bla bla mental. ¿Qué dice? ¿Quieres comentar algo? Sí, yo quería preguntarle, o sea, o poner ese camino tan bonito con ese elefante y todos esos dibujos preciosos. Eso se hace con el cuerpo, la mente y todo entero, ¿no? Entero. Como para llegar hacia arriba y luego cuando te devuelves, cuando llegas arriba, te vuelves para entregar o para entregar lo que tú alcanzaste allá arriba como para ayudar a otras personas, ¿no? En ese estado. Y también se me ocurre, no sé, esa es una pregunta, según la visión del budismo. Esa es la pregunta. Sí, que dice. Y Hay que devolverse. Dale, dime. Y lo otro es que también vi como ese mismo camino en la rueda esta, la carta astral, en que empezamos Aries y volvemos al 12 y así como continuamente. Ahí como que en ese dibujo está sintetizado como mucho. Sí, el mapa, el camino es lo mismo, es dicho de otra forma. Sí. Y con respecto a que, como él dice el dicho tibetano, o no sé si es tibetano en verdad, pero de por allá, antes de la iluminación, cortar leña y acarrear agua, después de la iluminación, cortar leña y acarrear agua. Sí. No solamente cambio de perspectiva en la cuestión.
Hay varios de los chiquillos te dicen gracias por el espacio, gracias a todos por hacer posible también este espacio, el compartirnos desde el reflexionar, el camino, el andar. Así que muchas gracias por lo compartido y lo dado aquí, Seba, por convocarnos aquí en torno al budismo, los mapas, una reflexión más sobre la vida. Así que veamos si hay otra instancia más adelante. Ahí seguimos conversando. Más adelante seguimos conversando. Sí. Gracias. Besito. Gracias, Seba. Muchas gracias, Seba. Gracias, Seba. Gracias. Gracias, chao. Gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Igual, gracias, Quirón. Muchas gracias. Gracias, Liz. Un fin de besitos para todos. Chao.